Buen día a todos nuestros internautas de Proceso Digital y Departamento 19. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy nos acompaña en nuestra sala de redacción Joaquín Mejía Rivera. Él es doctor en Derechos Humanos y Democracia y Justicia. Muchísimas gracias, Joaquín, por acompañarnos esta mañana aquí en Proceso Digital. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Hay muchísimos temas en el tintero y especialmente pues en esta temática de derechos humanos, Joaquín. Pero bueno, los temas más actuales vamos a tratar de evacuarlos un poco así de manera puntual con usted, que es un especialista. Primero, Joaquín, lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia, hay de hecho muchas denuncias de violaciones de derechos humanos, de violaciones laborales. Hoy en la mañana escuchábamos a la abogada Cardona incluso denunciar que teme hasta por su vida y que tiene ya elevada la denuncia ante el Comisionado de los Derechos Humanos y ante la CIDH. ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, yo creo que en general el Poder Judicial viene enfrentando desde hace mucho tiempo un grave problema, y es que no existe una separación entre las funciones judiciales como tal y las funciones administrativas. Desafortunadamente hay que recordar que a pesar de que se hizo una reforma a la Constitución para que se incluyera la creación de un Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, desafortunadamente se creó ese consejo, se nombraron las personas, pero se nombraron violentando la propia Constitución y la propia ley, tanto que la propia Sala de lo Constitucional anterior declaró la ley que creaba ese consejo como inconstitucional, y quienes fueron miembros, consejeros de ese consejo, en vez de cumplir con su trabajo de garantizar estabilidad laboral, de garantizar que las personas que pudieran entrar al Poder Judicial lo hicieran a través de concursos, lo que se hizo fue obviamente una repartición de cargos y se metió gente al Poder Judicial de dedo por cuestiones políticas, y por eso desapareció. Pero en la Constitución está establecida la creación de ese consejo, y en ese sentido esto refleja ese problema que hay. La Corte Suprema de Justicia debe dedicarse exclusivamente a la función judicial, a administrar justicia, y el Consejo de la Carrera Judicial debe dedicarse a todo lo que tiene que ver con personal. Por tanto, esto no es una nueva crisis, es una manifestación, insisto, de una crisis permanente que viene arrastrando la institucionalidad pública en el país, y que se requiere voluntad política para que se pueda por fin darle cumplimiento a ese artículo constitucional para poder separar las funciones judiciales de las funciones administrativas. Sí, esto que se está manejando como una irregularidad en la rotación de las salas viene a sumarse entonces a una irregularidad más, se podría decir. Bueno, lo primero que hay que decir, a mí me gusta no ver las cosas en blanco y negro, sino con matices. Y lo primero que hay que decir es que todas las instituciones del Estado, además de estar, digamos, condicionadas por la Constitución de la República y por las leyes, también la legalidad les permite a que cada institución del Estado apruebe su propio reglamento. Es decir, hay que recordar que al Congreso le corresponden las leyes generales, y en ese caso a cada una de las instituciones les corresponden sus propios reglamentos. El Congreso Nacional tiene sus propios reglamentos, la Corte Suprema de Justicia tiene su propio reglamento. Es decir, es la Corte es la que tiene la facultad y la legitimidad para darse su propio reglamento, para reformarlo o no, para cambiarlo o no, porque el reglamento es o son las normas de convivencia interna de esa institución. La pregunta que debemos de hacernos es si estas rotaciones que se han anunciado vulneran o no ese reglamento. ¿Vulneran la Constitución? No, porque la Constitución no establece de ninguna manera cómo deben ser las rotaciones. ¿Vulnera alguna ley especial, orgánica? No, tampoco hay. Entonces la pregunta es, ¿vulnera el reglamento? Y lo que hemos visto es que hubo unas reformas el año pasado de ese reglamento por unanimidad, es decir, por los 15 magistrados y magistradas, que ha permitido que se den este tipo de rotaciones. Por tanto, creo yo que una cosa es que uno puede decir, éticamente es cuestionable que lo hayan reformado. También es cuestionable decir que es cuestionable, porque creo yo que debemos delimitarnos a lo que hay en la norma. Y en este sentido, la pregunta clave es si las reformas que hicieron por unanimidad el año pasado han permitido que estas rotaciones se den de esta manera. Sí. Hay otros temas también en el tintero en cuanto a las violaciones en los derechos humanos. En las últimas semanas hemos vivido una crisis terrible en la Secretaría, en la propia Secretaría de Derechos Humanos, Joaquín.
y sigue el paro y no hay ningún entendimiento. ¿Qué es lo que está pasando para que en la propia Secretaría de Derechos Humanos se esté dando este tipo de violaciones? Sí, definitivamente creo yo que la imagen que está dando el Ejecutivo por esa crisis que hay en la Secretaría de Derechos Humanos denota la fragilidad institucional en esa materia, por un lado. Por otro lado, también, miren, si el conflicto fuera una cuestión salarial, si el conflicto fuera una cuestión estrictamente laboral, uno incluso podría comprender, porque el tema laborales, salariales, siempre va a generar conflicto en diferentes instituciones públicas o privadas. Pero cuando estamos hablando de denuncias, de malos tratos, de violaciones a derechos dentro de la Secretaría por parte de las altas autoridades de la Secretaría, eso sí nos debe de llamar a la preocupación. Y lo peor de todo es que una Secretaría en donde el tema de la dignidad humana debe ser lo más importante, lo central, en donde debería de primar el diálogo, está demostrando que desafortunadamente no hay capacidad para poder resolver de manera pacífica ese conflicto y sobre todo poniendo en el centro del debate el respeto de la dignidad y de los derechos de las personas que trabajan ahí. Y lo peor también, y creo que algo peor de todo eso, es que la Secretaría de Derechos Humanos en la institucionalidad del Ejecutivo que contiene al Mecanismo Nacional de Protección. Y cuando la Secretaría está debilitada por un conflicto así, obviamente tiene un impacto debilitante en el mecanismo que ya de por sí está bastante debilitado desde su nacimiento. Yo soy beneficiario del mecanismo y lo puedo y represento a víctimas que son beneficiarias del mecanismo y puedo dar fe de lo que implica el mecanismo, sus debilidades y sus fortalezas, pero obviamente esta crisis tiene un impacto en la vida de la gente que es beneficiaria del mecanismo y creo yo que por plantear un adjetivo, es una vergüenza que dentro de la Secretaría estén dando estas cosas y que a tantos días después, semanas de este conflicto, no haya habido capacidad y humildad para poder resolverlo de manera pacífica. A usted se le mencionó, Joaquín, como uno de los posibles mediadores, creo que de parte de los empleados, pero ¿ha tenido algún acercamiento usted ya sea con ellos o con las mismas autoridades? Sí, con los empleados y empleadas sí, en la propuesta de que fuera mediador. El problema que tengo yo es que en los momentos que se requería presencia, yo no estaba por otros compromisos, entonces obviamente no podía ser irresponsable y asumir algo que no iba a poder cumplir. Sin embargo, como defensor de derechos humanos, estoy pendiente de lo que está pasando en la Secretaría y aquí creo yo que tampoco debemos de ser ingenuos. ¿En qué sentido? Hay unos hechos claros. Hay unas denuncias de malos tratos por parte de las altas autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos. Esos son unos hechos que están ahí. Lo desafortunado, en mi opinión, es que también esa crisis que hay dentro de la Secretaría puede estar siendo aprovechada por otros intereses partidistas internos del partido del gobierno en esos intereses que hay entre diferentes colectivos alrededor de la institucionalidad del Estado. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado en el sentido que, si bien es cierto, hay unos hechos, hay unas denuncias concretas que se tienen que investigar y que tienen que resolver, sobre todo porque tienen que ver con la dignidad de la gente que trabaja ahí, pero también creo yo que hay que estar vigilantes para que esto no sea utilizado dentro de los propios movimientos del partido de gobierno que permitan al final debilitar aún más esa institucionalidad del Ejecutivo. Sí. Bien mencionaba usted, Joaquín, el riesgo de las personas beneficiarias del mecanismo de protección, pero en general se podría decir que estamos en indefensión los hondureños y particularmente los grupos vulnerables. Ayer mandábamos un comunicado de la Relatoría de la Libre Expresión, donde pues están señalando nuevamente a Honduras con todo este tipo de problemas. Sí, bueno, la Relatoría lo que está condenando es el asesinato del último periodista en el país y que esto desafortunadamente no es nuevo. Estamos hablando de más de 91 personas, periodistas que han sido asesinadas en la última década en el país por ejercer periodismo y que además no solamente todos estos asesinatos
no solamente los podemos ver de que son asesinatos que provienen del poder público, porque creo yo que quienes ejercen el periodismo, la comunicación social, desde el momento en que toman una pluma, se ponen enfrente de una cámara, de un micrófono y señalan intereses que no solamente pueden ser políticos, sino económicos, de crimen organizado, etcétera, obviamente se exponen gravemente. Y ahí creo yo que hay que señalar dos cosas. En primer lugar, hay que señalar a las entidades que deben de prevenir ese tipo de violencia. Y esas entidades obviamente están en el Consejo Nacional de Protección, defensores de derechos humanos, periodistas, etcétera, en el Ministerio Público, que debería de investigar, en el Poder Judicial, que debería de sancionar para evitar la impunidad, porque la impunidad genera la repetición crónica de los hechos, y en ese sentido el Estado en muchas estructuras tiene una responsabilidad. El propio CONADE, el CONADE no puede limitarse a estar publicando informe de cuántos periodistas y comunicadoras sociales han sido asesinadas, sino que también tiene un papel muy concreto de acuerdo con su ley orgánica. Entonces, estamos hablando de una institucionalidad que ya era debilitada, pero que en la última década se debilitó aún más. Y en este momento que estamos en un proceso de transición, desafortunadamente creo yo que ni la sociedad ni el propio gobierno actual han comprendido que estamos en una etapa de transición y que se deben de adoptar medidas acordes con esa transicionalidad en la que estamos. Pero desafortunadamente hemos visto que hay muchos problemas que en vez de resolver y fortalecer esa institucionalidad, la debilitan. ¿Y hay alguna forma de modificar esta situación, Joaquín, para que la institucionalidad pues mejore de alguna forma? Hablando del mecanismo de protección, se dice que está desmantelado. ¿Cómo reforzarlo entonces? Bueno, yo no sé quién dice que estará desmantelado, porque como digo, yo soy beneficiario del mecanismo y mis medidas están funcionando. Entonces, si estuviera desmantelado, yo no podría decir o afirmar que mis medidas funcionan, sería imposible, ¿verdad? La pregunta que creo yo que tenemos que hacernos es que definitivamente está debilitado. Y no está debilitado de hoy, está debilitado desde hace mucho tiempo y desafortunadamente esta administración creo yo que está perdiendo la oportunidad histórica para haberlo fortalecido, primero. Segundo, también se está perdiendo la oportunidad histórica y es algo que exigimos desde las organizaciones de sociedad civil, que se reforme la ley, porque esa ley es una mezcolanza de todo. Ahí involucran a funcionarios judiciales, a periodistas, personas defensoras, a todo mundo, cuando los funcionarios judiciales deberían de tener sus propios mecanismos de protección. Y por otro lado también no es posible que dentro del mecanismo o dentro del Consejo Nacional de Protección estén instituciones como el Ministerio Público, como el propio Poder Judicial, como la propia policía, que son actores criminalizantes para las personas defensoras. Yo recuerdo en mi caso particular, por las amenazas después del fraude electoral, que tuvimos que desplazarnos con mi familia, claro, yo no quería ver policías en mi casa, por ejemplo, o sea, por el tema de la desconfianza. Entonces, creo yo que sí se requiere una profunda reforma al mecanismo, al Sistema Nacional de Protección, porque nació, en mi opinión, con muchos problemas. La propia ley tiene que ser reformada, pero desafortunadamente estas crisis que estamos viendo no permiten que podamos centrarnos y enfocarnos en eso importante y plantear las reformas que son necesarias, sino que en resolver crisis que tienen que ver con esas denuncias de violaciones por parte de las personas empleadas. Sí. Finalmente, Joaquín, hay otro tema que nos ha estado ocupando la agenda informativa desde hace muchos años y es precisamente la llegada de la Sisi. Sabemos que usted está trabajando pues de cerca y hay un diagnóstico, entendemos. Finalmente, ¿qué podemos esperar? ¿Se instalará la Sisi? ¿Qué es lo que está realmente retrasando tanto esta comisión? Bueno, yo creo que primero me parece a mí que la necesidad y la urgencia que tiene la sociedad hondureña de que venga una Sisi, que por un lado es algo positivo, pero también es algo negativo, porque pareciera que le estamos dando poderes mágicos a la Sisi, que nos va a venir a resolver todos los problemas del país, cuando no es así. Pero creo yo que esa necesidad y esa urgencia que tenemos no nos hace ver que estos procesos son lentos. Estamos hablando de que no son las cuestiones que dependen del Estado de Honduras, sino que también de la Secretaría General de la ONU y de la Asamblea General de la ONU. Primero, solo hay que ver la experiencia de la CICIG en Guatemala. No se instaló de la noche a la mañana. Incluso después de que se firmó el convenio pasó mucho tiempo para que empezara a funcionar. Y, digamos, esta cuestión es una responsabilidad de dos actores.
del Poder Ejecutivo de no saber transmitir cómo es el proceso, y obviamente de sociedad civil, que estamos involucrados en esto porque nos hemos sumado a esa urgencia y tenemos elementos para saber que esto es un proceso lento. Eso primero. Segundo, creo yo también que hemos cometido el error de desviarnos de la hoja de ruta. Para saber cómo está el proceso de la CICI solo hay que ver el memorando de entendimiento. Ahí están los pasos que hay que darse. Y si usted me pregunta a mí ahora en relación con el memorando de entendimiento, vamos bien. O sea, va lento el proceso, pero se van siguiendo los pasos que establece el memorando de entendimiento. Por otro lado, cuando se haga público el diagnóstico, vamos a ver que se ha avanzado bastante y que las reformas que se requieren son fáciles, y sobre todo ahora que en teoría hay cierta gobernabilidad en el Congreso Nacional para tomar decisiones por mayoría simple, y las reformas que está pidiendo Naciones Unidas son posibles, y además no se necesitan reformas constitucionales, no necesitamos que se pongan de acuerdo 86 diputados y diputadas. Por tanto, ahora sí vamos a ver quién en ese Congreso Nacional tiene voluntad política para que venga la CICI. Lo que a mí me extraña es que ese diagnóstico ya fue entregado al gobierno. Creo yo que el gobierno debería de quitarse ese hermetismo que tiene y ser más transparente, y que la sociedad conozca qué es lo que está pidiendo como condición mínima Naciones Unidas, para que la sociedad identifiquemos quiénes son los actores que tienen una responsabilidad, porque si no vamos a creer que es el Ejecutivo, cuando el Ejecutivo ha hecho su trabajo y está haciendo su trabajo, pero hay un trabajo que falta en el Congreso Nacional, y ahí están unos actores de todos los partidos políticos, y es necesario que se conozca para poder hacer señalamientos y que se hagan las reformas, que insisto, son reformas que no requieren mayorías calificadas, y por tanto debería de haber un camino más fácil para la instalación de la CICI. Pero como en Honduras cualquier cosa puede pasar, hay que esperar cómo van a ir evolucionando los acontecimientos. Es decir, el diagnóstico ya se terminó y ya fue turnado al Ejecutivo, pero no ha sido turnado al Legislativo aún. El grupo de trabajo lo que hizo fue dárselo a Secretaría General de la ONU, y la Secretaría General de la ONU al Gobierno de la República. No sé si al Gobierno de la República se lo ha trasladado los actores que son importantes. Por ejemplo, el Congreso Nacional tiene que hacer una serie de reformas, y hay 3 bloques de reformas que tienen que hacer, y todas son reformas que solo requieren mayoría simple. Por tanto, creo yo que no hay excusa para que no se pueda aprobar el tema de la CICI. Hay otras cuestiones de reconfiguración institucional en el Ministerio Público, la jurisdicción anticorrupción, que eso lo tiene que ver el propio Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, pero en términos generales, en mi opinión, con lo que hay hoy, mañana es otro día, con lo que hay hoy, el camino, es decir, se siguen dando los pasos necesarios y efectivos para que podamos tener una CICI. Pero yo insisto con el tema de que no podemos esperar que sea mañana, porque este es un proceso largo y hay que verlo como proceso, y es un proceso que no solamente tiene que implicar a este gobierno, sino que al próximo, y en ese sentido me parece a mí que ahí es donde fallaba el gobierno, y quizás también creo yo que quienes trabajamos en temas de investigación, los medios de comunicación que tienen un impacto, creo yo que parte de su trabajo debería ser esa información con ese proceso, para que la gente no esté creyendo de que si no hay mañana una CICI, entonces ya no hay nada. Entonces sí debe tener confianza el pueblo hondureño en que todo va caminando bien y que sí vamos a tener una CICI, pero no hay un tiempo más o menos establecido que podríamos decir de aquí a... Eso es lo que falta ahora. Por ejemplo, en este momento, el gobierno y Naciones Unidas, que ya tienen el diagnóstico, lo que tienen que hacer el gobierno, los actores involucrados en el gobierno, es hacer un cronograma con tiempos definidos para decir, bueno, el grupo de personas expertas está diciendo que una condición mínima, por ejemplo, es reformar el artículo 8 del decreto de amnistía. ¿Por qué? Porque ese artículo 8 dice que la selección de las personas que van a formar parte de la CICI la va a hacer el gobierno. Y obviamente eso no permitiría independencia. Entonces el grupo de personas expertas dice que hay que reformar el artículo 8. Entonces la idea es que todas esas propuestas de reforma que está planteando el grupo de personas expertas se ponga en un cronograma y se diga, esta reforma de este artículo se va a hacer tal. El Código Procesal Penal, para permitir el querellante adhesivo para la CICI, se va a hacer tal fecha. Y así, y que se ponga en la agenda legislativa. Y eso es lo que falta en este momento, y por eso es que es importante, creo yo, que el gobierno, en una acción de transparencia, pueda compartir ese diagnóstico para que sociedad civil sepamos en dónde incidir y en dónde
jalar un poco las cuerdas. Bien. Muchísimas gracias, Joaquín, por habernos acompañado esta mañana y compartir con nosotros pues todo este conocimiento en materia de derechos humanos. A nuestros seguidores les invitamos a seguir informándose en nuestra plataforma y en todas nuestras redes sociales. Muy buenos días.